¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema los gobiernos posguerra del 70. Y sobre todo se había propuesto la conformación de un triunvirato. Entonces, estaremos analizando, observando después de la guerra grande, la guerra del 70, cómo se habían conformado los gobiernos a fin de poder reencauzar el Paraguay que había sido devastado y sobre todo con una crisis económica, política y social, y de qué manera también los países de Argentina y de Brasil se habían, de alguna manera, habían influenciado en la conducción política del Paraguay. Entonces, primeramente estaremos analizando, observando de qué manera se había producido esta conformación del triunvirato, y por eso denominamos algunos antecedentes por los cuales había pasado este periodo para la conformación de los futuros gobernantes. Tal es así que el 31 de marzo de 1869 fue creado el Club Unión Republicana. La sesión fundadora tuvo lugar en la casa del coronel Fernando Iturburu, además de notorios elementos de la Legión Paraguaya como Salvador Jovellanos, Juan Bautista Egusquiza y José Díaz de Bedoya. Otros de la línea dura del lopismo, tales como Cándido Vareiro y Cayo Miltos, tomaron parte de la reunión. Recordemos simplemente que en aquella época había una serie de personajes o representantes del Paraguay que fueron enviados a Europa para su preparación, para su formación intelectual en el gobierno de los López, y tal es así también que hubieron muchos que estuvieron en contra de la conducción política de los López. Tal es así que tuvieron que ser exiliados, otros tuvieron que abandonar el país y continuar su vida particular y su formación en los países de Argentina. Tal es así que posteriormente, una vez que ya prácticamente estaba poniéndose fin la Guerra Grande, se habían formado clubes a fin de poder retornar nuevamente al país y ver la forma de cómo llevar a cabo una conducción política. Tal es así que conocemos como la formación de la Unión Republicana y también la Legión Paraguaya. Esta Legión Paraguaya entonces conformadas en el extranjero a fin de poder nuevamente retomar al país y poder reiniciar una conducción política. Estos últimos pertenecían al grupo de funcionarios del gobierno lopista enviados a Europa antes de la guerra y que solo pudieron retornar después de la concluida contienda. Además del liderazgo preclaro de José de Couto, el Club del Pueblo incluyó en su núcleo fundacional a los hermanos Antonio y Rufino Taboada. Otra figura de la nucleación que adquiriría mayor protagonismo en el futuro fue Juan Gualberto González. Entonces, una serie de representantes del Paraguay que fueron a estudiar, como hemos mencionado precedentemente, a Europa a prepararse antes de la Guerra Grande, y luego, una vez finalizada la guerra, estuvieron de vuelta y fueron prácticamente protagonistas para la conducción política del Paraguay. Se derivó en el diseño de un método
electivo que pudiera poner fin al impasse. El sistema diseñado estableció la convocatoria de 130 delegados para una mini convención en el Teatro Nacional. La mini convención tuvo lugar en fecha 22 de julio de 1869. El mecanismo de elección establecía que los 130 delegados tenían que reunirse con el objeto de seleccionar 21 que pasaron al corte inicial. Entonces, en esta etapa se puede conocer y se puede observar que se tuvo que conformar una mini convención en el Teatro Nacional a fin de poder llevar a cabo una selección de quienes serían los candidatos para la conducción política del Paraguay. Ese mecanismo de elección establecía que los 130 delegados tenían que reunirse con el objeto nuevamente de eleccionar 21 que pasaron a ese corte inicial, de 130 a 21, y de 21 nuevamente entre ellos tenían que elegirse quienes pasarían para formar esos, o quien pudiera salir de allí, esos candidatos. Estamos hablando para la conducción política del Paraguay. Entonces, de esa conformación que se había elegido anteriormente, tendrían luego la responsabilidad de elegir de nuevo un grupo de 5, entre ellos que finalmente serían los encargados de elegir a los miembros del triunvirato. Paranos aceptó mantener los 5 miembros electores originalmente elegidos como resultados de la convención. Entonces, Paranos era un representante del gobierno del Imperio del Brasil, que también tenía siempre intereses en el Paraguay, por lo que ellos había aceptado esa conformación de 5 de los miembros a fin de que allí pudiera salir los conductores o el triunvirato de la conducción política del Paraguay. El arreglo final incluyó a Carlos Loizaga como único representante del grupo de caudista en el triunvirato. José Díaz de Bedoya se convirtió en el representante también de los iturburistas de consenso del triunvirato. Cirilo Antonio Rivarola, que se completó también con este triunvirato. El gobierno improvisó campos de cultivos para la población con plantaciones abandonadas a raíz de las contiendas bélicas, por lo que trató nuevamente de implementar los cultivos a fin de realzar nuevamente esa economía totalmente que estaba en crisis. Entonces, este triunvirato asumió el gobierno del país el 15 de agosto de 1869 con la responsabilidad de entregar el poder el 1 de septiembre de 1870. El gobierno provisorio intentó aliviar las enormes carencias de la población y disminuir sensiblemente su sufrimiento, y estableció un programa de trabajo colectivo para las personas afectadas, moviendo huérfanos e inválidos a precarios hospitales y albergues donde pudieran obtener atención. Entonces, un 15 de agosto de 1869 asume la responsabilidad este triunvirato, este gobierno provisorio, a fin de poder comprometerse y entregar nuevamente el poder el 1 de septiembre de 1870, donde tuvo algunas primeras intervenciones a fin de poder ir paliando la crisis económica y social en aquella época. Tal es así que se había conformado un programa de trabajo colectivo, sobre todo para las personas afectadas y sobre todo también buscando
dar una mayor atención sanitaria a los huérfanos e inválidos, para poder buscarlo en un lugar mejor, una mejor atención en los hospitales y albergues. Entonces, en este punto podemos observar algunas medidas que había tomado el gobierno provisorio del Triunvirato. Sacó un decreto el 17 de noviembre de 1869 que proscribió la siesta. Intentó reglamentar la jornada laboral, la cual quedó fijada de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El gobierno provisorio también lanzó un programa de escuelas públicas que pudiera conservar el sistema educativo disponible para los jóvenes. Entonces, en este punto podemos recalcar que dio mayor importancia al aspecto laboral, trató de buscar un horario acorde para que se pueda trabajar en función a la población que tenía en aquel entonces y poner una serie de horarios que abarcaba prácticamente desde las 9 hasta las 3 de la tarde, y sobre todo tratar de que la producción sea continua, evitar lo que es la siesta, se prohibió esto, y que un horario sea continuado en el ámbito laboral. A su vez también se había preocupado en el área educativa, donde también dio prioridad, y a su vez tener un programa de ese servicio de educación que pudiera dar sobre todo a los jóvenes. En este punto estaremos observando donde asume nuevamente la presidencia Cirilo Antonio Rivarola el 1 de septiembre de 1870 hasta el 25 de noviembre de ese mismo año. Entonces, durante ese periodo se había reunido la Asamblea Constituyente, que redactó y sancionó la Constitución del año de 1870, en la que fue nombrado presidente constitucional para el periodo 1870-1874. Entonces, en ese mismo año del año 1870, en septiembre, se reúne la Asamblea Constituyente a fin de la redacción de una Carta Magna, de una Constitución Nacional, y en ese periodo constitucional nuevamente es elegido Cirilo Antonio Rivarola desde un periodo 1870 hasta el año 1874. Ese sería más o menos el periodo en el cual él debería haber ejercido, debería representar la conducción política del Paraguay. Sin embargo, el 18 de diciembre del año 1871 renunció al cargo debido a las tensiones internas en el país, caracterizadas por manifestaciones violentas y revoluciones. Recordemos que en el Paraguay, en esos tiempos, en esa época, había diferentes divergencias con respecto a la conducción política y sobre todo a la manera de poder llevar a cabo la presidencia del Paraguay por diversos intereses, ya sea por el apoyo del Imperio del Brasil o por el gobierno de la República de la Argentina. Entonces cada uno tenía sus candidatos y de tal manera había influenciado sobre algunos candidatos para poder llevar a cabo la presidencia. Entonces hubo tensiones políticas internas, revueltas, y esto hizo que él posteriormente haga su renuncia. Y estamos hablando del año de 1871, un 18 de diciembre. Y en este punto estaremos observando algunas de las
atribuciones que ha tomado como presidente en ejercicio del Paraguay. La presidencia de Rivarola reflejó el entendimiento político de los actores de la época, de la premisa de obviar las pautas constitucionales como único mecanismo para asegurar el poder. La tensa situación regional entre los gobiernos de Argentina y del Brasil de alguna manera aflojó la presión sobre el Paraguay del gobierno de Rivarola. Es lo que estuvimos mencionando precedentemente, que los gobiernos del Brasil y de la Argentina de alguna manera estuvo al tanto y metiendo presión. Entonces la presidencia de Rivarola tuvo que tener cintura a fin de poder llevar un buen relacionamiento con estos países. Cirilo Antonio Rivarola dejó en claro desde el principio que no atentaría contra los intereses de los aliados y mantuvo una relación armoniosa con los dos ejércitos de ocupación, principalmente con la legación brasileña, que siguió siendo su principal sostén político. Rivarola mantuvo su juego pendular doméstico, enfrentando entre sí a los grupos barreristas y decaudistas de manera a mantenerse en el poder. Recordamos que estos son grupos internos del Paraguay que también aspiraban a intereses o con intereses en el cargo. La disolución del Congreso había constituido otro atentado más contra la Constitución realizado por el gobierno de Rivarola en su afán de mantenerse en el poder. El presidente en ejercicio creyó conveniente legitimar sus acciones con el visto bueno del nuevo Congreso. El plan ideado por el mismo Gil consistía en que Rivarola presente su renuncia al cargo de presidente. O sea, en esta época nuevamente él disuelve el Congreso y pone un nuevo Congreso que es de su confianza a fin de poder mantenerse en el poder. Y había llegado a un acuerdo con el plan de Gil a fin de que él pudiese renunciar, a fin de bajar las tensiones que había reinado en aquel entonces. Y prácticamente se había llegado a un acuerdo a fin de que Cirilo Antonio Rivarola proponga su renuncia y que el Congreso pueda aceptar dicha renuncia, y en ese momento se pueda disponer que Salvador Jovellanos, un ex lopista recientemente llegado al país luego de su estadía como becario en Francia, asuma la conducción política de la presidencia temporal en el Paraguay, mientras se resolvía la aclaración o la actuación de Cirilo Antonio Rivarola. Entonces, de esta manera asume Salvador Jovellanos como presidente provisional. Esta presidencia o esta conducción política de la República del Paraguay estaremos analizando en la siguiente clase, pero de esta manera estamos concluyendo la conformación y el procedimiento primaria o primeramente del triunvirato, y luego cómo o de qué manera asume la presidencia Cirilo Antonio Rivarola y cuáles son algunas situaciones que él atravesaba durante su gobierno, durante el periodo presidencial constitucional, y los pormenores de su renuncia. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta parte con respecto a los gobiernos de la República del Paraguay después de la Guerra Grande, después de la Guerra del 70. Ustedes tendrán actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.